Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días, mundo, a través de la red. Este es su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso. Que el Señor Todopoderoso nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Bien, como siempre, aquí en compañía del maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, que hoy está de verde, señal de la esperanza, y eso es muy importante. Y a ustedes, como siempre, dar la gracia por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y como siempre, la breve de la historia. Un día como hoy, pero de 1796, 200 esclavos de la parte española de la isla dan un grito de libertad bajo la sombra del ingeniero azucarero de Nigua, propiedad del duque de Aranda. Eso forma parte ya del recuerdo de la historia y que se traslada más luego también en la parte más occidental, con aquella alianza estratégica, sobre todo de los haitianos, con Jean-Jacques Dessalines, el mismo Petion y el mismo Christopher de la Universidad de Leonel, allá en la parte norte de Haití, que terminó dándose un tiro en 1820, si la memoria no me falla. También en Santiago fracasa entonces un intento de golpe de Estado en el año de 1964 con el general Pedro Santiago Rodríguez Chavarría y uno de los abogados de nombre Marino Vinicio Castillo. ¿Cómo? Eso fue en 1964. Ustedes saben, alguna cosita, alguna piedrita para atrás, ¿verdad? ¿Cómo eso? Y entonces en el aspecto internacional, pues, en el año de 1910, entonces nace el poeta español Miguel Hernández, precisamente de hoy la provincia de Alicante, ¿verdad? Allá donde se producen los grandes, las grandes producciones, sobre todo del aspecto que tiene que ver con producciones de lo dulce, como decía Kibani, allá le llaman el turrón, ¿verdad? Una de las partes más importantes, sobre todo por la semilla, la producción de semillas. Pero Miguel Hernández, que muere en un día como hoy, nace un día como hoy y muere 32 años más tarde, uno de los poetas más jóvenes que yo he visto que ha fallecido, y producto, ya ustedes saben, de en plena dictadura y sobre todo en ese apogeo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y que Miguel Hernández pues se destacó con grandes obras en el escenario, pero cuando llegó el momento de esa enfermedad que le atacó en el año de 1942, pues varios poetas y escritores, como ha ocurrido en Puerto Rico con Oscar, que han ido varios escritores donde el gobernador para pedir la libertad al presidente Obama, pero allá en esa época ustedes saben quién estaba, ¿verdad? Estaba así, estaba Franco en su apogeo, ya ustedes saben, Francisco Franco y Bahamonde, el generalísimo. Entonces los poetas y los escritores fueron para pedirle la libertad, ya que había caído en una tuberculosis crónica.
Bueno, pues Franco le mandó a decir que le escribiera una cartita para que lo dejara en libertad, para que muriera en su casa o buscara algunos auxilios y pudiera vivir un poquito más. Bueno, pues la carta nunca se escribió. Entonces, como nunca se escribió, murió en la cárcel 1, 2, 3 meses después. Y eso forma parte también de la historia y de por qué uno a veces hace estos aspectos históricos, sobre todo por los pensamientos, de cómo a veces tiene que actuar el ser humano. A veces ustedes observan que si usted toma un análisis a profundidad, y sobre todo en lo referente a los aspectos psicológicos y a los aspectos de seguridad, y a los aspectos que tiene que ver con lo que es la libertad y con lo que tiene que ver con un gobierno tiránico, entonces usted analiza y dice, bueno, para morir aquí es mejor salir. Por eso ustedes vieron ayer que yo hablé de John Locke, ¿verdad? Vio la época difícil en Inglaterra y se fue a los Países Bajos y a París, ¿verdad? Corrió ese espacio de reinado de esa época histórica de los años 1660 allá en Inglaterra y corre. Sin embargo, Miguel Hernández queda en prisión producto de esta tiranía de Francisco Franco en España. Quizá un premio Nobel, a lo mejor estuviera vivo todavía, nadie sabe. Tuviera 104 años, pero esas son parte de la historia y por eso yo a veces traigo a colación cuando muchos dicen que si Pedro Enrique Ureña fue cobarde en irse del país con todo y familia, yo pienso que no, pienso que hizo lo correcto en el momento histórico, porque si se queda aquí y aún fuera corría peligro. Ahí tenemos el caso de Jesús de Galinde en Nueva York, ¿verdad? Esos son los aspectos históricos de algunos personajes y también lo mismo con Juan Pablo Duarte. ¿Por qué sale del país? Con un hombre sediento de quitar a todo el que le haga sombra al lado, como Pedro Santana, imagínense ustedes. Fusilaba, no importaba quién. Entonces, esos son los puntos históricos para los cuales uno tiene que estar frío en el pensamiento. Así que hoy celebra España un día del nacimiento de este gran poeta, Miguel Hernández, ¿verdad? Y aquí entonces salen los periódicos que autoridades creen que hubo autor intelectual en el metro, ¿verdad? Allanan casa y detienen 7 por muerte de cárcel en Najayo. El presidente Danilo Medina apuesta por el sur. Cámara de Cuentas detecta fallo en manejo de fondos de partidos pequeños. Senado convierte en ley extensión de naturalización. A César Medina lo trasladaron de España para Panamá y Aníbal de Castro lo sustituye en España. Y así andan las cosas. Entonces, si ustedes me preguntan a mí sobre el escenario de estos acontecimientos que en apenas 8 días han ocurrido, pues ustedes saben que lo de Najayo ya mañana es viernes, ¿verdad? Y estábamos en ese apogeo, primera vez que se ve un asalto a la cárcel, ¿verdad? Después sigue el asunto del atentado del metro, ¿verdad? Son acontecimientos raros. Y por último, el atentado que muy bien analizaba el maestro Licho a las torres
sobre todo en esa boca de lobo entre Baní y San Cristóbal, pero así es todo el país. Todas las torres aquí están vulnerables, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero ustedes saben que cuando se habla de una investigación, hay muchas investigaciones que se quedan en el aire, ¿verdad? Por ejemplo, la sociedad espera una explicación sobre este tema del caso del metro, pero sobre todo del escenario planteado con este joven, ¿verdad?, que producto de la cámara de seguridad que había en el metro, pues ven el rostro cuando sale corriendo en los videos y las cosas, y finalmente la admite, y cuando lo entrevistan prácticamente se autoincrimina. Pero ¿cómo pudo este joven producir este efecto incendiario? Si fue una bomba, ¿cuáles ingredientes tuvieron dentro de ese escenario, de ese artefacto, para causar este horrendo atentado terrorista, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, si es preparado para también el morir en el escenario, pues espera que el metro cierre y el Señor Jesucristo que nos lo saque con bien cuando ese metro arranque por debajo de la tierra, ahí en todo lo que tiene que ver el trayecto de la Máximo Gómez, a dónde se iba a parar ese tren cuando se armaran las explosiones. Porque definitivamente todo se construye y al final de la jornada se convierte en una explosión, ¿verdad? Pero ahí están las comillas sobre este joven, porque ¿qué lo motivó a él a llevar esto? Se dice que se inscribió 2 veces en la universidad, que no cursó materia. Y entonces, todos esos puntos de los actos criminales, ahora vienen lo teórico y lo científico para ver hasta dónde llega esto. Pero las autoridades saben que ahora prácticamente todo el escenario queda armado en un celular. Si tenía un celular, las llamadas que entraron, de quién son, de dónde provienen, quién dio la orden, si hubo orden, ¿verdad? Porque todo hasta ahora es especulativo. Ahora, las autoridades tendrán que dar una explicación contundente sobre esto, ¿verdad? Yo lo voy a dejar hasta ahí porque todos estos temas, más la noticia de anoche de este gran evento deportivo, como uno puede dejar de mencionar, la victoria de la Serie Mundial que gana San Francisco. Pero más luego vamos a hablar un poquito de ese tema para dar entrada al maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho. Bueno, gracias, doctor. Realmente uno tiene que hablar de todos esos vericuetos que se dan. El tema que sigue lacerando la conciencia nacional es el tema que más daño le hace al desarrollo, que es la corrupción. La corrupción que se está ventilando en las altas cortes y la corrupción que no se quiere llevar al escenario judicial del país. Ayer surgió la información de que el comité político en pleno del PLD va a ir de testigo. En pleno lo digo yo porque hablaban de 29 miembros del comité político a testificar en favor del ingeniero Félix Bautista, lo que es un derecho suyo, un derecho de él que tiene que
tiene que defenderse. Pero es sospechoso, a mí me despierta mucha sospecha. Yo veo que tanta gente está de poder, organismos que no tienen que estar en eso, porque como que vincular al Congreso en un proceso de investigación judicial, como que no tiene, como que eso está fuera de la ley. O sea, la función del Congreso no es impedir la investigación que pueda hacer el Ministerio Público, que es realmente la función. El Ministerio Público tiene que investigar todo. Señores, cuando usted lo detienen en la calle, en un vehículo, es una ley que dice, bueno, yo tengo que revisarle su vehículo, y va un fiscal a su casa o le revisa su vehículo. Eso es la ley. Nadie se puede oponer a la investigación, nadie se debe oponer. Pero yo noto algo inusual, algo contra natura. Es que no quieren, ya no es un juez, es que no quieren que se investigue el caso de Félix Bautista y otros casos de corrupción que se evidencian en el rumor público. Yo no veo cómo los senadores puedan de manera exprofeso vincular al Senado un poder del Estado en la obstrucción de justicia, que en la obstrucción de investigación, que es obstruir el trabajo de otro poder, que es el Poder Judicial. Yo no veo por qué tienen que hacer eso. Eso no le da buena imagen al Senado, ni le da buena imagen a la Cámara de Diputados. Más que todo inculpan. Cuando yo veo 52 diputados del grupo de Leonel Fernández, que ayer anunciaron que hoy iban a presentar un documento para que la próxima semana se conozca en el hemiciclo la citación al Procurador General de la República. Yo pienso que esa Cámara está obstruyendo. El Senado está obstruyendo y eso debilita la institucionalidad que el propio Congreso debería fortalecer. Que citen al comité político, ese es su derecho, y yo creo que debería ir a defender. Algunos dirán que no, otros dicen que sí. Yo he escuchado versiones diferentes. El senador Reinaldo Paredes dijo que deberían cesar en sus puestos los que están acusados y que deben ir a la justicia. Igual que lo dijo el ingeniero Temístocles Montaz. Otros no lo podrán decir. Hay una doble moral en mucha gente. Yo veo que ahora hay un deseo de que se cumpla la Constitución de la República. Enorme, que debe ser así. Pero que resulta que en el caso de procuradores, yo recuerdo, Pina Toribio era Procurador General de la República y participaba todos los lunes en la reunión del Comité Político del PLD. Ninguno de esos que están pidiendo eso le decían a Pina Toribio que estaba violentando la Constitución. Esos que están elevando instancias contra la Procuraduría General de la República, que son políticos, saben que aquí hay jueces de las altas cortes, que andan en proselitismo político, de todas las altas cortes, para que no me vean, de todas las altas cortes, jueces que andan permanentemente en negocio y en reuniones políticas, lo que está prohibido por la ley.
Porque usted se imagina un juez que me oferte a mí venderme esa computadora y que yo no se la compre. Y después yo tengo un caso ante ese juez. ¿Cómo ese juez va a fallar si él pudo haber tenido conmigo algún rencor que yo no le compré la computadora? Pero todos ellos saben que eso está ocurriendo. Entonces es una doble moral que lo hacen para seguir debilitando. Y yo digo esto, yo no estoy dirigiéndome a ellos, porque ellos no me van a hacer caso a mí. A ellos no les importan los comentarios de la gente. Pero el pueblo sí tiene que estar alerta, tiene que estar clara. ¿Por qué el pueblo? Porque aquí hay poca educación, aquí hay poca salud, aquí hay poco orden en el tránsito, aquí hay poco de todo, porque no se invierte. Pero aquí hay una producción económica, porque hemos crecido económicamente todos los años, para haber resuelto todos los problemas que hay, todos. ¿Pero por qué no se resuelven? Sencillamente porque la corrupción se roba todo ese dinero. Hay que parar la corrupción. Si usted no para la corrupción, usted no va a resolver nunca ningún problema. Si usted no manda un mensaje de consecuencias graves para el que usa el erario, los recursos del erario, usted va a tener siempre un país subdesarrollado. Y la corrupción no solo es eso, no solo es robarse los 3 cheles, es también no cumplir con su deber. Es verdad, dedicarse a otras actividades que no son de su cargo, eso es corrupción. Entonces, el pueblo tiene que estar alerta. Debe estar alerta. Que es la valoración que tiene que hacer el pueblo en función de a qué político yo elige. Porque la política dominicana está muy mal dirigida, muy mal conformada, con sus raras excepciones, Aquí hay un grupo de candidatos presidenciales que no pueden ser. Que no pueden ser simplemente porque son símbolos de corrupción. Son símbolos de deshonestidad. Son símbolos de carencia de ética y de moral. A esos son los que más nos venden en los periódicos, los que más nos venden en los medios, los que nos imponen por boca y nariz. Y por eso se hacen tantas mil encuestas para imponernos a muchos de esos candidatos. Pero es la política que está mal. Y la política tiene que volver a hacer una práctica sana en pos de la sanidad social. Porque el pueblo sigue con el marullo de que, del huevo y la gallina, de que todos son ladrones, yo voy a robarme lo mío, y cada día está peor. Esa parte yo creo que tenemos que reflexionarla. Dice Licho, coño, ¿qué es lo que tú estás hablando disparate? Esto no se salva. Sí, esto se puede salvar. Esto se puede salvar. Yo tengo fe en que se pueda salvar. Los buenos tienen que empoderarse, tienen que llevar una distancia diferente. Tienen que profundizar en el cambio social. Ayer hubo un escarceo en base a eso. Pero de eso vamos a hablar más tarde, en esa parte. Bueno, señores, y anoche la gente también disfrutó de este importante evento deportivo, ¿verdad? En el ámbito de la costa oeste de los Estados Unidos, allá en
San Francisco, parte de las acciones que se vivieron anoche, ¿verdad? En este evento final para este acto importante de la Serie Mundial, ganado 3-2 por los Gigantes. Este evento importantísimo contra Kansas City, pues ya ustedes saben, y el que gana es el que goza, ¿verdad? Y que hubo un dominicano que prácticamente, sí, dentro de las contribuciones que hicieron todos, un dominicano que impidió que el equipo de Kansas City ganara. Fue una gran jugada que hizo este muchacho de las Águilas, Juan Carlos Pérez. Ahí hay jugando en el left field, cogió un batazo peligroso en el left field con lo que podía hacer el empate y que se vayan arriba el equipo de Kansas City como en el séptimo inning. Así es, eso es parte de la historia ya, también quedó marcado el día de ayer con esta victoria de los Gigantes de San Francisco, pues la gente celebraron, compartieron, pero ustedes ven que esas victorias no son iguales que la de los Yankees o la de Boston, la fiebre de la parte este. ¿Y por qué no son iguales? Bueno, aquí como que no se celebra tanto, como que no hay ese gusto. ¿Será porque no hay tantos dominicanos en esos dos equipos? Los mejores dominicanos. Con ese equipo trabaja Felipe Rosa Salud. Trabaja Juan Marichal. También. Habían 3 dominicanos participando en la Serie Mundial. Joaquín Arias, Santiago Casilla y Juan Carlos Pérez. De ese solo equipo. ¿Y de Kansas? De Kansas City estaba el dominicano, habían 2. Estaban 2 pitchers, Elian Herrera. Y el que ganó, Jordano Ventura, que ganó el 6º juego, una gran hazaña, ganó 10-0. Bueno, eso fue. Y todo, pero había muchos dominicanos, pero en ese equipo hubo una destacada participación. Pues felicitaciones a los Gigantes, yo soy de los Gigantes también. Felicitaciones también al bloque de PRDistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿A cuáles de todos? A todos. Ayer hicieron una excelente y extraordinaria reunión para anunciar en una rueda de prensa que hicieron el pase del PRD al PRM. Del pase del PRD. Sí, ahí están todos los estudiantes, los profesores, los empleados, los sindicalistas, todos. O sea, dejaron vacío al PRD en ese escenario. En la UAS. Bueno, eso es importante. También eso parte de las acciones que se van dando, ¿verdad? En el aspecto electoral, ¿verdad? Los movimientos que se dan. Pero ustedes saben que todo eso tiene que seguir caminando y sobre todo ir organizando ese nuevo partido que nace como viejo. Ustedes saben que la mayoría de los dirigentes ya hay muchos que son viejitos. Nace como viejo, entonces. Eso es importante. Bueno, señores, eso es en el aspecto. Sin embargo, la puntuación ayer de los diferentes comentarios, pues obligatoriamente seguía con los escenarios planteados, sobre todo con el tema de la inseguridad, ¿verdad? La inseguridad que sigue llamando la atención de la población dominicana. Nadie se siente seguro, sobre todo después de estos acontecimientos. Esto ha entrado más el escenario de precaución, ¿verdad? Y de prevención, pero sobre todo la gente. Si usted hace una encuesta hoy en la línea del metro, tiene miedo a montarse. Oigan bien, y eso es peligroso. Entonces yo pienso que tanto las Fuerzas Armadas como los miembros que tienen que ver con la seguridad, sobre todo en el aspecto eléctrico, en el aspecto tren, yo pienso que el Estado Dominicano debe invertir en la seguridad. Porque si no tenemos seguridad, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, todas esas son de las cosas que preocupan al dominicano. Y entonces, cuando ustedes ven
que una cárcel no tiene una cámara para saber quién llega a la cárcel y quién sale. Entonces, todos esos son de los puntos que hay que corregir. Esto de la línea del metro se pondrá, que habrán detectores de metales para usted montarse en el metro. Y eso va a haber que hacer una inversión en ese sentido. Y eso es importante hacerlo, porque imagínense ustedes, de aquí en adelante, la gente dice que un 20% ha dejado de montarse en el metro. Entonces ya ustedes saben que la gente sigue con un miedo más acrecentado, ¿verdad? Y con un miedo más acrecentado porque usted dice, bueno, me monto en el metro, llegaré vivo. Entonces eso significa un replanteamiento en la seguridad. Lo mismo que con toda esa divina torre que tiene la empresa de transmisión eléctrica, pues también deben hacer una inversión porque la luz es demasiado cara que le llega a uno. Y entonces, aparte de eso, toda esa torre, pues donde a esa torre no se ve ni una bombilla. O sea, a veces uno piensa que la cuestión esta del zapatero se da en todos los renglones. ¿Por qué yo digo lo de zapatero? Bueno, porque usted ve un limpiabote y anda con los zapatos todo lleno de cemento o sucio, ¿verdad? Bien sucio, pero bien sucio, que da pánico, ¿verdad? Y entonces usted ve toda esta... Un barbero peludo. O el barbero vuelto un desastre. ¿Ustedes me entienden lo que les quiero decir? Entonces quiere decir que todas esas torres que son las que producen el escenario para que nosotros estemos así iluminados, ¿verdad? Entonces resulta que ellas mismas no tienen un bombillito para ver quién anda debajo de ellas. Que debiera tener un sistema, un chip, ¿verdad? Ya con la tecnología que hay, toda esa torre. Y por lo menos tener una bombilla de intensidad para que aluce hacia abajo y ver quién anda ahí. La empresa esta de transmisión debe hacer una inversión en ese sentido. Porque ya definitivamente este no es el país de hace 50 años. Ustedes saben que hace 50 años atrás todavía no se hablaba de que había un asalto en Invivienda, un atraco, que asaltaban 6 colmados en un día. Pongo el ejemplo de Invivienda porque es uno de los centros que ha estado en la picota por la muerte de este jovencito, para quitarle un celular, un tiro en la cabeza. Entonces pongo ese ejemplo porque definitivamente el asunto de la seguridad obligatoriamente el Estado Dominicano tiene que hacer una evaluación y el presidente Danilo Medina, por lo menos cuando se vaya en el 2016. Ahí se va en el 16, Danilo. Claro, no hay reelección. Y se la cambia. Ya eso es otra cosa. ¿Sabes qué me dijo ayer Déjele terminar la idea, sí. Y yo vuelvo y le recuerdo qué le dijeron ayer. Mire, entonces lo que quiero terminar diciendo es que con respecto a las o sea, la cuestión esta que son las torres que ustedes ven al Cibao, al sur y al este, ¿verdad? Esa torre debe de tener, es como mantener una bombilla, porque ustedes esa torre ni la ven. Toda esa torre de alta tensión, usted no ve nada, eso es una boca de lobo. Entonces los militares que trabajan en eso deben darle un buen especialismo para que se concentren en su trabajo y no estén inventando con otra cosita por allí, por aquí. Ustedes saben qué gana un militar de eso. Algunos 15 o 20 o 25 mil pesos. Esos encargados de esa seguridad deben ganar 200, que trabajen 3 horarios. Si son 3 oficiales superiores por área, dividirse 3 escenarios, que siempre haya ese centro de control, no tienen nada de eso. Tan rudimentarios. Para llegar a una de esas torres, yo entiendo que tiene que haber un sistema de caminito y donde no se llegue, pues entonces tienen que ir con un helicóptero. Y esas torres deben estar cercadas, su perímetro, ¿verdad? Todo eso hay que hacerlo.
por razones de seguridad, porque la nación dominicana no es la nación de que usted se acostaba ahí y la gente daba la vuelta por no tocarlo. Y ustedes saben a qué época me refiero, ¿verdad? Entonces, maestro Licho, Usted siempre tiene que referir eso. siga. Esto es democracia. ¿Qué le dijeron? No, pues compararon la encuesta ayer para que la gente vea que no debe creer en ninguno de esos números y de esas inducciones de la encuesta. Ajá. Pero uno tiene que hablar para que ellos entiendan que no pueden engañar a todo el mundo. En la primera vuelta, Ajá. el escenario se define. Leonel saca 31, Ujú. Hipólito 17 y Luis 13 en la primera vuelta. Se supone que si en la primera vuelta se da una votación, a la segunda vuelta van los dos que más saquen en la primera. Ujú. O sea, Hipólito y Leonel entonces son los que deberían ir, según esa encuesta, en la segunda vuelta. Ujú. ¿Desde dónde sacan a Luis? Bueno, Porque Luis queda en tercero en la primera. Yo le digo, para que la gente vea, que es una intención que hay, y la propaganda es de resaltar cosas. Otro agente me dijo, mira, nota que en la Asisa, Danilo ganaba con 64% en una primera vuelta. Leonel Fernández ganaba con 56% en la primera vuelta. Ahora en esta hay una segunda vuelta, ¿en cuál es esa? en la de ayer, Hay una de ayer. sí, que publicaron. Pero ¿qué resulta? Que me dicen, no, Pero esa no fue la que vimos ayer. la idea, no, porque hubo una anterior. La idea es, Por la anterior usted no me habló de esa. yo no le hablo ¿De qué sabe? Yo estoy hablando de esta, porque mucha gente se deja engañar y cree que los números que salen en la encuesta son números reales, son números maquillados, son gente que lo ponen ahí. Entonces, ¿qué me decía? No, la intención es demostrarle a Leonel que él no gana. ¿Cómo es? La de ayer es de que demostrarle a Leonel que él no gana. ¿Y quién la publicó? ¿Quién fue que la pagó? Gente que está ligada a Danilo. Digo, no es verdad eso. Esa encuesta no la pagaron, gente. Eso digo yo no tengo informaciones. Pero eso es lo que me dicen, pero para que la gente vea que son números que indican que no tienen sentido. Yo puse de ejemplo otra cosa. Para ganarle a Hipólito, 3 meses antes comenzaron a publicar encuestas de que Danilo tenía 51. ¿Ustedes recuerdan? Danilo 51 y publicaron 8 encuestas que Danilo tenía 51. Entonces, Danilo ganó con 51. Entonces yo digo, si Danilo tenía 51, ¿por qué hubo que comprar aparte de la dirección del PRD? ¿Por qué hubo que comprar las cédulas? ¿Por qué hubo que chantajear a gente que le iban a cancelar, que le iban a quitar la tarjeta de solidaridad? ¿Por qué hubo que mandar 20 generales a apresar dirigentes y a comprar cédulas para poder ganar las elecciones? Lo que quiere decir que lo que la encuesta decía no era verdad, porque hubo que hacer 20.000 marrullas para poder llevar a Danilo a 51. Lo que quiere decir que la encuesta no decía que Danilo tenía 51, porque si hubiera dicho que tenía 51 no había que comprar cédula, solo había que hacer una campaña de mantener esos votos, porque la compra de cédula, la compra de los dirigentes y ese río financiero que salió del Departamento de Obras Públicas para comprar votos del PRD, aquello que dijo Danilo, que los caballos del PRD a las 12 se irían de las mesas, no harían campaña, no buscarían un voto, lo que dijo Danilo, ¿por qué tenían que hacer eso? Si ya él tenía 51, ¿por qué sacó 51? ¿Por qué hubo que cantar un boletín en la Junta solo, sin analizarlo? Porque realmente lo que decían las encuestas no era la realidad electoral, sino que lo publicaron para decir que iban a hacer eso, para hacer eso. Yo dibujo, es como que yo sea arquitecto y le dibuje una casa que yo quiero hacer. Pero la casa no está hecha, si no es en el papel. Entonces yo tengo que luchar, buscar los blogs, buscar los obreros y hacer para llevar a hacer la casa como está en el diseño.
Eso fue lo que hicieron en las elecciones pasadas. Hicieron un diseño de que Danilo sacara 51. Y ese diseño lo hicieron con las encuestas, para que la gente lo fuera asimilando en las encuestas, para al final, comprando la cédula, comprando al PRD, comprando, apresando dirigentes, llegar a donde estaba la casa. Imagínense que la compra del PRD fue parte de los blogs, o la zapata y la mitad de los blogs. Compra de la cédula el techo, imagínense así. Porque son falsedades, son mecanismos para engañar a la gente. Son recursos económicos y estratégicos para persuadir a la gente, para que la gente vaya creyendo cosas. No crea, y les retiro, no crea en ninguna encuesta, no crea en ninguna, aunque me vea a mí presidente de la República, si usted quisiera que yo fuera. Bueno, eso es importante, pero sobre todo hay cambios que uno va observando, o fichitas que se van yendo de un lado para otro y de aquí para allá y de allá para acá. Ayer creo que hay una foto hoy en los periódicos de Miguel Vargas y de Minú Tavares y de el señor, ¿cómo le llaman? Este que era de Leonel, que después pasó a apoyar a Hipólito, el señor Puig. Lo vi con Miguel ayer. Mapuí no apoyó a Hipólito. No apoyó, fue solo. ¿Cuántos votos fue que le contaron? Él fue solo. Le contaron Sí, le contaron, pero él fue solo. No sé cuánto sacó, pero él fue solo. Él no fue aliado. Él no fue aliado. Recuérdese que era el aliado del PLD. Sí. Y son la gente, vi a esta señora como detrás Minú. de Parece Miguel. que Minú y Mapuí están muy cerca. Están Porque muy- ellos fueron al PRM, Ujú, se reunieron con Milagro, con don Andrés Bautista y todo. ujú. También. Ellos están haciendo un periplo De visitas. de visita por los partidos políticos para Me hablar de parecen la a ley. Danilo en eso. Ellos tienen un interés en que los partidos minoritarios sean beneficiados Ajá. con la ley de partidos. Sí. ¿Se ve? Entonces están llevando ese mensaje. Entonces están visitando, ellos están tratando de que los partidos que tienen votos en el Congreso, como ellos nomás tienen un solo voto, ellos son 2 votos, Ajá. pero ellos no pueden incidir nada más que teorizando. Sí. Minú, Guadalupe, son excelentes diputadas, pero están tratando de persuadir para que puntos importantes para los partidos minoritarios y las mujeres pues estén ahí incluidas en la ley, Que hay una cuota. que haya una cuota. Y correcto. por eso la Cámara de Cuentas tira ese fuetazo. ¿Cuál? También. De que hay anomalías en diferentes Los partidos políticos. pequeños. Y Pero hay- los partidos políticos seguro, porque no son todos, eso es una cosa. Hay partidos políticos minoritarios y partidos políticos minoritarios. Porque hay partidos políticos que tienen la mayoría, ese recurso de la Junta para cosas que no son lo que dice la ley. Pero y al PRD ellos le tienen una cosa. Ajá. Ellos saben qué se ha hecho en el PRD con los cuartos de la Junta. Y en lo del PLD Y en el PLD. Y en el Reformista. Ellos saben lo que es. O sea que no es un problema de los partidos minoritarios. es de todo. Es de todos los partidos, porque como no hay consecuencias, como la Junta no tiene una regla general de oro para adecentar, para moralizar, para obligar a los partidos políticos a cumplir con sus propias leyes, la Junta tiene políticos diferentes, especiales, para protegerlo y no protegerlo. Lo que quiere decir que también la Junta le falta mucho la ética. Eso Pero no es un problema de los partidos minoritarios. es de Si todo. le hacen una auditoría al PRD, si le hacen una auditoría al PLD, si le hacen una auditoría a las campañas políticas, cae preso todo el mundo. Ajá. Seguro que si no hubiera un solo de esos presidentes de partido sueltos, Estuvieran presos. todos estuvieran presos porque ninguno usa el dinero según lo que dice la ley de la Junta. Por ejemplo, ¿cuál es la escuela política que tienen los partidos? Aquí hay una sola escuela política que la dirige doña Ibelice en el Instituto José Francisco Peña Gómez, que no es ni de partido. Pregúntale ¿desde cuándo el PRD no forma un ciudadano? O el PLD o el mismo Reformista, ¿desde cuándo? Pero la ley dice que hay que dedicar un 25% para educación.
Ajá. Y no, pues seguro. ¿Y qué se hace con ese dinero? Eso habrá que preguntarle a la Cámara de Cuentas. Eso es importante. Habrá que preguntarle. Maestro Licho, ahí usted- va con el problema como los jueces. Sí. Todo el mundo sabe que las altas cortes tienen... Ahí hay un juez que está aspirando a ser síndico de la capital. Un juez de las altas cortes. También. Seguro se está reuniendo, pero ellos no lo ven. Y otro que anda intermediando en que otro tribunal falle en violación a la ley en favor de un político. También. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso es que son doble moral, doble cara, son falsedades. Ay, maestro. Es así. Usted está como muy lúcido. No, lúcido no, porque es que a veces uno se siente mal y viene y dice cosas. Y yo quisiera como que se adecentara, porque yo fui legislador. Sí. Y para mí era muy duro hacer cosas ahí que no se podían hacer. Yo nunca las hice. Todo el mundo lo sabe. Maestro, háblame un poquito. Uno de mis problemas fue enfrentar la corrupción de uno de los políticos que está dirigiendo un partido hoy. Una enorme corrupción con un evento que se desarrolló aquí. Y yo lo enfrenté. Por eso nunca pasaré por el seno de su conciencia. Siga, que va bien. Es así, porque yo sí puedo. Yo no quiero ponerme de ejemplo, pero uno tiene que ir a esos congresos a adecentar, como hay algunos diputados que adecentan eso, que han adecentado eso. Maestro Licho, ¿cómo va el asunto de la organización de los próximos días de campaña? No sé, porque Hipólito va están en a... campaña permanente. Por ejemplo, mire, para que usted vea lo que es la política. Yo estuve viendo un anuncio de un funcionario público promoviéndose a síndico 2 años antes, pagando propaganda. Que es el director de los comedores económicos. Un expo a 2 años hacia la sindicatura de Santiago. Funcionario público. A la Junta le ha preocupado eso. No lo ha hecho. Eso es para Santiago. Para Santiago. O sea, ya él tiene un expo en la televisión y en la radio. Promoviéndose a 2 años. Que no se sabe ni siquiera si él va a ser el precandidato. ¿Pero qué le importa a la Junta Central Electoral eso? Nada. Bueno, eso es importante. ¿Cuáles son los próximos eventos? Los eventos que hay. Ajá. Yo quisiera que el PRM, el próximo evento sea anunciar la apertura de la inscripción y el padrón. Ah, bueno. Yo quisiera, pero eso es lo que yo quisiera. Va a haber que invitar a don César, que no hable de eso. A don César o a Chubaque. Sí. O Chubaque anda hablando de encuestas. Chubaque ha tirado eso del partido para un lado. De verdad. Sí, él hablando de encuestas. Eso es lo dirigente más estrambótico que yo he podido ver. Bueno, y Héctor Guzmán. Héctor Guzmán está ahí, podríamos traerlo, vamos a traerlo esta semana. A ver la semana que viene. Bueno, señores, estamos en la recta de esta semana ya, la parte final, ¿verdad? Hoy llegamos al final del programa. Ya se acabó el programa, no, Sí. todavía. Nos quedan 5 minutos, Ramón. ¿Cómo 5 minutos? Será para el próximo programa, No, señores, hombre. porque la verdad que el maestro Licho hoy estuvo lúcido. Yo hoy me quedé callado. Así que yo quiero felicitarlo Callado. públicamente por su comentario tan atinado. Y vayan a la el día feria hoy. de Baní, vayan a la feria de Baní. Doña Milagro va a poner su libro en circulación, creo que mañana. Bueno, bendiciones para todos.